El Bisturí, noticiero de la Resistencia. Lo que de verdad está pasando y que otros no quieren que se sepa. Las noticias con José L. Sánchez. Queridos oyentes de La Resistencia, en nombre de todo el equipo de profesionales que hace posible este especial informativo sobre el auto de prisión y los recursos presentados por la defensa de los denunciantes de corrupción, reciban el cordial saludo de José L. Sánchez. A lo largo de esta tarde se han presentado los recursos por parte de las defensas de los detenidos en la prisión de Soto del Real, del letrado Eduard Martín Duarte, abogado defensor de Alberto Royuela y del periodista Juan Martínez Grasa, de Ignacio Rubio, abogado defensor de Santiago Royuela, y del letrado José Manuel Martín Leal, abogado del exjuez Fernando Presencia. Básicamente coinciden los tres letrados en la mayoría de sus argumentos. En concreto, el recurso del letrado Eduardo Martín Duarte contiene más de medio centenar de folios y voy a intentar resumirlo para que ustedes lo entiendan. Voy a resumir lo que he entendido de los tres recursos, lo que he entendido del acceso al sumario al que he tenido acceso y también de la opinión personal de este periodista de la que no se puede sustraer. Lo primero, existe una enemistad manifiesta clara entre el juez Joaquín Gadea y algunos de los imputados o todos los que se encuentran en la prisión de Soto del Real. Primero, hay una enemistad clara porque el juez Gadea ha sido acusado por Alberto Royuela en primera instancia y Juan Martínez Grasa y posteriormente por Fernando Presencia y por ACODA de tener cuentas en paraísos fiscales. Pero es que además se da una segunda condición que no podemos perder de vista. El auto de prisión de Joaquín Gadea contra los Royuela y Juan Martínez Grasa se produce el Día del Orgullo Gay. ¿Qué tiene esto que ver? Pues tiene mucho que ver. No solo porque el juez Gadea sea homosexual, sino porque salió del armario forzado por Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa. No porque estos hicieran ningún delito de odio ni ninguna aclamación de homofobia, sino porque cuando anunciaron las cuentas en paraísos fiscales de Joaquín Gadea, dieron a conocer que las tenía junto con su pareja, y su pareja era un hombre. Por lo tanto, Joaquín Gadea hizo un marlasca y antes de que le cayera encima, le explotara la homosexualidad que tenía escondida, pues decidió salir del armario y proclamarla. Esto unido a que además había sido acusado por estas personas de tener cuentas en paraísos fiscales, hace que tenga enemistad manifiesta y no es casual por eso. El que escogiera, repito, el Día del Orgullo, este magistrado, por demás conservador, además de homosexual, para enviar a prisión en la fecha del orgullo gay a sus enemigos manifiestos y declarados Alberto Royuela, Santiago Royuela y Juan Martínez Grasa. Pero es que además se producen irregularidades procesales que bajo la opinión de este periodista podían rayar en un delito de prevaricación. Estoy hablándoles del informe de la agencia tributaria primero. Una agencia tributaria que dice que las denuncias de las personas que se encuentran en prisión carecen de credibilidad. Ojo. Carecen de credibilidad sin investigar nada. Carecen de credibilidad con los mismos documentos que han servido para condenar a 29 años de cárcel a Bárcenas. Carecen de credibilidad con los mismos documentos que en el año 2006 sirvieron para que la propia agencia tributaria condenara una multa a pagar por tener dinero en paraísos fiscales a Margarita Robles. Es decir, para la agencia tributaria carece de credibilidad la información de los denunciantes sin pararse a estudiarla. Pero aún les digo más, vamos a hablar de la veracidad de los documentos, porque las personas que se encuentran en prisión no han inventado ningún documento, porque si hubieran inventado un documento, pues no serían tan tontos de hacerlo en español y lo harían con el cuño de un banco. No. Utilizan el mismo documento tal y como a ellos les llega por la persona que les sirve la información. Los mismos que han servido para condenar a Bárcenas y los mismos que han servido para multar a Margarita Robles, que se ha librado de la condena por ser quien es. Es decir, esto para la agencia tributaria no merece una investigación. No merece una investigación porque el número 2 de la lista, detrás de Bárcenas, es José Luis Rodríguez Zapatero. Ahí dejo la pregunta. Pero les voy a contar lo más importante. Es que en el sumario aparece como la UDEF, la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía Judicial, le dice al juez Gadea que tienen posibilidad de obtener información de los bancos a los que hacen referencia las personas que se encuentran en prisión en México, Andorra y Luxemburgo. ¿Y qué hace el juez Gadea? Dice, adelante, obténgame esa información. No, oculta este dato, no lo ofrece a la defensa, no ejerce, que sería lo normal, es decir,
investiguen ustedes. Desoye absolutamente la sugerencia que la propia UDEF le hace al juez Gadea diciéndole: estamos a disposición de ese juzgado porque tenemos relaciones con las policías de México, Luxemburgo y Andorra y podemos obtener la información que nos piden de los bancos de estos 3 países. Y el juez Gadea se lo pasa por el arco del triunfo. Pero es que hay más. El juez Gadea se niega a la comisión rogatoria que piden las defensas, que es lo normal. Es decir, yo estoy acusando a alguien de tener cuentas en paraísos fiscales. La única manera que tengo de demostrarlo, señoría, es que usted libre una comisión rogatoria para que ese país diga si esas personas tienen o no cuentas en esos paraísos fiscales. Les niega ese derecho, esas teto veritatis que tiene derecho todo acusado para poder demostrar que lo que dice es cierto. Se la está negando un derecho fundamental a los acusados. Pero es que además, la Fiscalía tampoco pide esa comisión rogatoria y lo que es más grave, las acusaciones particulares no las piden. ¿Saben por qué no la piden? Porque esos documentos son veraces. Porque la información que está ofreciendo Santiago Royuela, Alberto Royuela, Juan Martínez Grasa y el exjuez Fernando Presencia es información cierta. Porque si no fuera cierta, las acusaciones dirían: señoría, libre usted esa comisión rogatoria y cállele de una vez la boca a este señor y además me voy a querellar contra él por falso testimonio, por injurias y por calumnias. ¿Por qué no lo dicen? Si a mí me acusan de tener dinero en paraísos fiscales, le aseguro que mi abogado pedirá la comisión rogatoria porque no tengo dinero en paraísos fiscales. Seré el primer interesado en que quede claro. ¿Por qué no se hace esa comisión rogatoria? Porque tienen dinero en paraísos fiscales, es decir, porque la información es cierta. Pero es que les digo más todavía, y esto es muy grave, gravísimo. El 8 de febrero se produce el registro de la policía en el domicilio del exjuez Fernando Presencia, en el domicilio de Santiago Royuela, de Alberto Royuela y de Juan Martínez Grasa. Y se llevan de allí unos equipos informáticos, teléfonos, pendrives, etc. El volcado de los datos que se lleva la policía en la Audiencia Nacional se produce el 17 de marzo. Pese a llevarse una advertencia de la secretaria judicial, el letrado Eduardo Martín Duarte desoye esta advertencia y hace fotografías con pantallazos a cada uno de los documentos que se están volcando de la policía al ordenador de la Audiencia Nacional. Por cierto, ¿cómo llega esta prueba? Porque una de las obligaciones de la policía es custodiar una prueba. ¿Cómo llega estos dispositivos a la Audiencia Nacional? ¿Llegan sellados, lacrados, en una caja? No, en unas bolsas de papel. En unas bolsas de papel. Esta es la manera en que custodia la policía unas pruebas que pueden ser importantísimas. Pero bien, les digo, el 8 de febrero se produce ese volcado, el 17 de marzo se produce ese volcado que un mes antes ha causado el registro en estos domicilios. Pues ahora aparece en el sumario modificaciones en esos archivos con fecha 23 y 25 de mayo. ¿Cómo coño una documentación que ha sido incautada en un registro que se produce el 8 de febrero puede tener modificaciones el 23 y el 25 de mayo? Solo de una manera, ustedes lo pueden entender, porque alguien ha modificado esos archivos informáticos el 23 y el 25 de mayo. ¿Qué pasa entre el 8 de febrero en esos archivos y el 23 y el 25 de mayo? No lo sé, pero sí que sé una cosa, que esos archivos ya no tienen ninguna validez, porque hayan podido meter lo que le haya dado la gana al juez Gadea, al fiscal, a las acusaciones o a cualquiera de los que componen la mafia judicial española que nos llena de mierda hasta las orejas. Repito, 8 de febrero, registros. 17 de marzo, volcado de los registros en la Audiencia Nacional. Y 23 y 25 de mayo, modificaciones en los archivos que en teoría han estado custodiados desde el 8 de febrero en que son incautados en los domicilios. Pero aún les digo más, para hablar del riesgo de fuga, de la irregularidad procesal y de la posibilidad de que el juez Gadea esté cometiendo un delito de prevaricación, es decir, dictar una resolución a sabiendas de que es injusta. No existe riesgo de fuga cuando hace un año que empezó a instruirse este procedimiento. No existe riesgo de fuga cuando en un año no se ha fugado el exjuez Presencia, no se ha fugado el anciano y enfermo de 84 años, Alberto Royuela, y no existe riesgo de fuga cuando el anciano y enfermo periodista Juan Martínez Grasa nos ha fugado. Pero es que además en este tiempo, Santiago Royuela, que sí que se había ido, vuelve a España, estando la causa abierta. ¿Qué riesgo de fuga iba a haber? Vamos más allá. Habla el magistrado Gadea de organización criminal y les aseguro que es la versión más esperpéntica de una organización criminal. Si no fuera porque ahora mismo hay 4 inocentes en prisión por el capricho arbitrario y la venganza personal de un juez que ocupa una plaza que no le corresponde, sería para tomárselo a risa. Nos pintan una organización
criminal que la ponen los siguientes peligrosos delincuentes. Ojo al dato. Un anciano de 84 años de una capacidad de movilidad tan reducida que casi hasta para ir al baño necesita sujetarse en 2 personas. Otro anciano de 74 años con una salud muy deteriorada y que requiere asistencia médica continua. 3 enfermos psiquiátricos. 3. Santiago Royuela, diagnosticado de un brote psicótico, de una esquizofrenia, 3 meses hospitalizado en Beirut y recibiendo tratamiento ambulatorio en la actualidad. Otro, en libertad, que viene de Asturias, no voy a dar nombres para intentar no perjudicar, aunque hablar de una enfermedad psiquiátrica para mí es exactamente lo mismo que si habláramos de una enfermedad metabólica o de una enfermedad de cualquier otro organismo del cuerpo. Pero otro de los acusados, con antecedentes psiquiátricos, varias veces ingresados en hospitales psiquiátricos en Asturias, y el tercer criminal peligrosísimo, otro paciente psiquiátrico que vive en medio de un monte de Guadalajara, sin teléfono, sin internet, que no tiene ni a dónde ir ni qué llevarse a la boca y que la propia ACODAP ha tenido que mantenerle durante un año, y que cuando le llama el juez a declarar y le retira el pasaporte, le dice que tiene que ir a firmar al juzgado, dice que vale, pero que le tendrán que dar dinero para el autobús porque no tiene dinero para ir desde su casa al juzgado a firmar. Y no es una mentira, es un hecho comprobable por parte de las autoridades. Y el de Asturias, que se presenta diciendo que su abogado es Jesucristo, no se lo pierdan. No se pierdan la organización criminal. Y luego le acaban de componer una pobre enfermera de Ronda que tiene un 40% de discapacidad física, con una madre enferma y dependiente y con 2 hijos, y un exjuez que vive en Talavera de la Reina con 2 niños pequeños, perfectamente identificado. Esta es la estructura de una organización criminal. Cágate, lorito. O sea, si no fuera porque Fernando Presencia, Alberto Royuela, Santiago Royuela y Juan Martínez Gras están en la cárcel, sería para destornillarse de risa. Pero claro, cuando hay 4 personas en la cárcel, lejos de ser una visión esperpéntica de una organización criminal, es una cabronada, se mire por donde se mire. Es una venganza personal, se mire por donde se mire, y con toda probabilidad es un delito de prevaricación del juez Joaquín Gadea. Pero es que además, argumenta el juez Gadea, que ACODAP, que no voy a venir yo aquí a defenderla, que ustedes me han oído hablar no precisamente todo tipo de lindezas de esta asociación, ni del juez Presencia, es juez Presencia. Pero dice que ACODAP es una organización para delinquir porque su presidente recibe asignaciones de esta asociación que en teoría es sin ánimo de lucro. Joder, ¿y UNICEF? ¿Y la Cruz Roja? ¿Y Facua? También son organizaciones sin ánimo de lucro, y su presidente, su director de comunicación, su director de jurídico, todos cobran. Y sigue siendo una organización sin ánimo de lucro. ¿Qué coño tendrá que ver que sea una organización sin ánimo de lucro con que cobre o no cobre el presidente? Y repito, saben la poca simpatía personal que tengo por el exjuez Fernando Presencia, pero esto se cae por su propio argumento. Esto es una miseria, esto es una cabronada, porque no tiene por dónde cogerse. Y además, no podemos olvidar lo que ayer publicábamos en el boletín informativo El Bisturí de la Resistencia. Una periodista tan poco sospechosa de estar a favor de los Royuela, como Elisa Beni, una auténtica vendida, George Soros, una mujer que ha estado, sabe mucho de jueces, porque estuvo casado con uno de los jueces más mafiosos y más corruptos, Javier Gómez Bermúdez, el famoso creador de la doctrina Botín. Es decir, se inventó toda una doctrina para que Emilio Botín no fuera a la cárcel, y hoy en día no es juez, igual que no es juez Fernando Presencia, pero él no es juez por decisión propia, no porque le quitaran de la toga, y trabaja para el Banco de Santander casi de manera exclusiva. Pues Elisa Beni nos contaba nada menos que en el diario.es, el órgano oficial de George Soros, el órgano oficial del periódico dirigido por Ignacio Escolar, que es La Rata de George Soros, y publicaba en 2021. Estoy haciendo aquí de Ana Pastor, tirando de hemeroteca, pero ahora que se lo coman ellos. Lo que publicaba de Joaquín Gadea, porque aunque le tenga mucho cariño por su homosexualidad, como es conservador, pues Elisa Beni no le tiene mucho cariño, y como nunca pensó que esto se les iba a volver en contra porque iban a acabar procesando a los Royuela, pues ahora lo tiene que oír. Decía que estaba ocupando una plaza que no le correspondía, que la ocupaba de manera provisional. Nos desvelaba además Elisa Beni que se opusieron la mitad de los magistrados y tuvo que valer el voto del Lesmes, del presidente, el voto de calidad, para poder meterle en esa plaza provisional y con calzador a un juez de Tarragona que de manera meteórica, el niñato judicial, digo niñato por su bisoñez en la toga,
pasaba por encima de compañeros con lustros y con décadas en el ejercicio de la judicatura a ocupar una plaza provisional ad hoc, hecha para él en la Audiencia Nacional, y a donde, qué casualidad, ha ido a parar este asunto de los denunciantes de la corrupción. Y Gadea sigue ahí de manera irregular e injusta, y todos los jueces callando, porque el que no se calla no sale en la foto, y como aquí todos quieren salir en la foto y chupar de la teta, todos callan, pero todos saben que Gadea es un usurpador de una plaza que no le corresponde y que no ha salido siquiera a concurso. Bueno, pues esta es la situación en la que nos encontramos. Una enemistad manifiesta entre el juez y los actualmente denunciantes en prisión, Alberto Royuela, Santiago Royuela, Juan Martínez Grasa y Fernando Presencia. Una enemistad manifiesta porque lo han acusado también de tener dinero en paraísos fiscales. Además, una enemistad manifiesta porque lo obligaron a salir del armario y no en vano elige la fecha del Día del Orgullo como su venganza particular y rosita enviada contra el fascista de Alberto Royuela. Además, una prisión para unas personas a las que no se ha demostrado en ningún momento que no sea cierto aquello que están denunciando. Además, otro posible acto de prevaricación porque está incumpliendo Gadea la directiva europea que obliga a España al especial trato a los denunciantes de la corrupción. Además, un Joaquín Gadea que miente en la instrucción. Un Joaquín Gadea que no pide la comisión rogatoria negando la excepto veritatis, un derecho de los defendidos. Un Joaquín Gadea que permite que la fiscal no pide la excepto veritatis, un Joaquín Gadea que no se sorprende de que las acusaciones tan heridas por la información que están dando y desprestigiando a sus defendidos no exijan esa comisión rogatoria. Un Joaquín Gadea que además de negar esa comisión de rogatoria no responde al ofrecimiento de la UDEF de investigar en los bancos de Luxemburgo, Andorra y México. ¿Por qué? ¿Por qué? Si te está diciendo la UDEF, podemos ofrecer la información, estamos esperando órdenes de ese juzgado, pero ese juzgado no ordena. ¿Por qué no ordena, Gadea? Además, unas pruebas incriminatorias que les llevan a prisión de unos archivos incautados el 8 de febrero, volcados en la Audiencia Nacional el 17 de marzo y con modificaciones el 23 y el 25 de mayo, es como si en mi casa encuentran un arma y aparecen huellas 3 meses después de que se lleven el arma de mi domicilio. ¿Lo entienden ustedes, verdad? Hasta el menos dotado intelectualmente de nuestros oyentes estoy seguro que lo entiende. Y por si faltara poco, inexistencia absoluta de riesgo de fuga. No sé el recorrido que tendrá los recursos de los abogados, no por lo argumentado que estén ni lo fundamentado jurídicamente para conseguir su objetivo, que es la puesta inmediata en libertad de Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa en el caso del letrado Eduardo Martín Duarte, la de Santiago Royuela en el caso del letrado Ignacio Rubio y la del exjuez Fernando Presencia en el caso del letrado José Manuel Martín Leal. Y digo que no lo sé porque aquí hacerse cábalas jurídicas es absurdo. También haciéndose cábalas jurídicas era imposible que hubieran ordenado el ingreso en prisión de un anciano de 84 años, de un anciano de 74 años, del exjuez Fernando Presencia y de Santiago Royuela. Lo que sabemos es que cada vez más se confirma que esto es una auténtica tropelía jurídica que difícilmente va a tener una solución en los juzgados y que cuando al pueblo se le niega la justicia tiene derecho a tomársela, que cuando se nos niega el pan y la sal, el pueblo tiene no el derecho, sino la obligación de dar pan y sal a sus hijos. Esta es la sugerencia que les hago. No crean en el Estado de Derecho, que es un fraude. Luchen contra esta tropelía jurídica. Estos son los hechos y así se los hemos contado. Soy José Luis Sánchez, esto es La Resistencia. Saludos cordiales. El Bisturí, noticiero semanal de La Resistencia.